central de Noli TV, el noticiero de los Juegos Olímpicos. En el día de hoy hablaremos sobre 4 noticias que han tenido un rol importante en el desarrollo de la historia de los Juegos Olímpicos. La primera, hablaremos sobre la fundación y creación de los Juegos Paralímpicos. En el segundo, hablaremos sobre Múnich 72. La tercera noticia será sobre el boicot de los Juegos Olímpicos que fueron llevados a cabo en el año 80-84. La cuarta noticia será la caída del muro de Berlín. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional fundada en el año de 1960 con el fin de permitir que las personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad cognitiva puedan competir en el alto nivel deportivo. En este momento vamos a ampliar un poco más la noticia con mi compañero William Aristizábal, quien se encuentra en la ciudad de Bonn, en Alemania. Gracias, Dave, por darme la noticia. Bueno, sí, estamos en Bonn, antigua capital de Alemania. Les vengo a hablar sobre los Paralímpicos, o como se llaman, los Juegos Paralímpicos de 1960. En el primer evento atlético organizado por personas con discapacidad, estos Juegos coincidieron con la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Verano de 1948, en Londres, Reino Unido. El médico alemán Ludwig Guttmann del Hospital de Stott Mandeville organiza la primera competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial y todos coincidieron con la misma lesión medular. Los primeros Juegos Paralímpicos oficiales fueron los de Roma en 1960. Estos Juegos no fueron orientados por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, ya que 400 atletas y 23 países se dieron cita en estos Juegos de 1960. Símbolos de la bandera. Los colores de la bandera de los Juegos Paralímpicos son de color rojo, azul y verde, los 3 colores más utilizados en las banderas nacionales. Hay 10 categorías que se distinguen en estos Juegos Paralímpicos: discapacidad física, discapacidad de potencia muscular, discapacidad de rango de movimiento pasivo, pérdida o deficiencia de un miembro, corta estatura, hipertonia, atosia, atetosis y discapacidad visual, discapacidad intelectual. Hoy les vengo a hablar también sobre el sistema de clasificación. El sistema de clasificación difiere de deporte a deporte y está orientado a reunir el mayor número de atletas en una misma clasificación, siempre y cuando sean atletas con similar nivel de discapacidad. El mayor reto en el sistema de clasificación es cómo analizar las categorías con mayor número de personas. Por lo tanto, hay algunos discapacitados con mayor número de discapacidades o de clasificación. También hay una clasificación médica que va hasta 1980, cuando crearon esta clasificación. El sistema paralímpico de clasificación de atletas consistía en una revisión médica y diagnóstico de discapacidad. La condición médica del atleta era único factor usado para determinar en qué clase competiría. Por ejemplo, un atleta que tenga una lesión de médula espinal no podía competir en una carrera contra una persona amputada de las 2 piernas. A pesar de tener una discapacidad similar, este no era un factor para que pudieran ser clasificados de manera conjunta, ya que eran 2 diagnósticos médicos diferentes. Entonces la clasificación cambió de un diagnóstico médico a analizar las habilidades de cada atleta. William, por la ampliación de esta noticia. En este momento pasamos a hablar sobre la noticia de lo ocurrido en Múnich 72, momento en el cual el grupo terrorista palestino Septiembre Negro ingresó a las instalaciones de la Villa Olímpica, en la cual se encontraba hospedado el equipo olímpico israelí, y lo tomó a la fuerza. En este momento vamos a ampliar un poco más la noticia en la ciudad de Múnich, Alemania, con mi compañero Sebastián Acosta. Nos encontramos en Múnich, Alemania, para hacer recuento de lo sucedido, de lo que ocurrió hace 47 años en los Juegos Olímpicos de 1972. Una brutal masacre se llevó la vida de 11 atletas israelíes. Ese es el reporte. La madrugada del 5 de septiembre de 1972, la Villa Olímpica fue escenario del caos que se presentó a las 4:40 am. Mientras los deportistas dormían, 8 integrantes del grupo terrorista palestino Septiembre Negro
Escalaban la reja del complejo olímpico, vestidos con ropa deportiva, y en sus maletas llevaban pistolas y granadas. Max Wember, entrenador del equipo de lucha, se percató de lo sucedido. En el forcejeo con los terroristas, le dispararon en una mejilla, obligándolo así a llevarlos a las habitaciones de los deportistas más fuertes. Minutos más tarde, fue asesinado junto al atleta israelí Joseph Romano. Los terroristas tomaron de rehenes a 9 deportistas israelíes. Poco después de las 6 a.m., los secuestradores lanzaron por la ventana los documentos que contenían sus demandas, aclarando que a no ser cumplidas para las 9 a.m., un atleta sería ejecutado. Ellos pedían la liberación de 236 presos que se encontraban en Israel. El jefe de policía de Múnich, Manfred Schreiber, negoció con el terrorista Issa para que les diera plazo para poder hablar con el gobierno israelí. Se inició la operación Sonnenschein, la cual sería un completo fracaso, ya que fuera de la Villa Olímpica se encontraban los medios de comunicación filmando todo lo que ocurría cada minuto. Los terroristas en la habitación tenían un televisor con el cual sabían todos los movimientos de los agentes. El final de este hecho lamentable ocurría en Fürstenbrück, una base aérea de la OTAN, el cual será un asalto armado para liberar a los rehenes. Los helicópteros militares iban a transportar a los terroristas y rehenes a Fürstenbrück. Un Boeing 727 fue colocado en la pista, con 5 o 6 policías armados y disfrazados como tripulantes. Se acordó que Issa y Tony inspeccionarían el avión. El plan era que los alemanes lo reducirían mientras abordaban, dando así que los francotiradores tenían la oportunidad de matar a los terroristas restantes en el helicóptero. A las 04 del 6 de septiembre se detonó una granada al interior del Boeing, ocasionando la muerte de los rehenes y de varios terroristas. El desastroso suceso se llevó la vida de 17 personas, 11 atletas, 5 terroristas y un policía. Esto debido a que los francotiradores no eran expertos en el tema y fallaron en la operación que se había planeado para el rescate. El impacto fue tal que el 7 de septiembre el equipo olímpico israelí abandonó los Juegos de Múnich, escoltados por la seguridad alemana. El equipo egipcio hizo lo mismo, ya que temían que hubiera una represalia contra ellos. Muchas gracias, Sebastián, por la ampliación de esta noticia. Ahora damos paso a la noticia de lo ocurrido en el boicot de los Juegos Olímpicos en el año de 1980, cuando Estados Unidos realizó una serie de protestas por la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, en la cual Estados Unidos decidió no participar junto a sus países aliados. En este momento vamos a ampliar un poco más la noticia en Moscú, en Rusia, con mi compañero José David Torres. Gracias, compañero David. Buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Moscú, donde 65 países se unieron al boicot estadounidense de Moscú. De los 80 países participantes, 10 se rehusaron a participar en la apertura de ceremonia y 16 no usaron la bandera como símbolo de protestas de la invasión soviética a Afganistán. Pese a la ausencia de más de 60 países, se batieron 36 récords en el mundo, donde la Unión Soviética ganó 195 medallas, las cuales 80 eran de oro. En 1984 sería al contrario. La Unión Soviética no participaría en los Juegos de Los Ángeles. En estos Juegos participaron 140 países y más de 600 atletas. Y así fue como se dio la división de los Juegos Olímpicos de 1980 y 1984. Y seguimos en transmisión con mi compañero David en estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, José David, por la ampliación de esta noticia. En este momento vamos a hablar sobre la noticia de la caída del muro de Berlín, el cual constituyó una parte importante en la historia de los Juegos Olímpicos, dado que la ciudad de Berlín fue dividida en dos. En este momento vamos a ampliar un poco más la noticia en la ciudad de Berlín, en Alemania, con mi compañero Cristian Galindo. Muchas gracias, David. Como muy bien lo dijiste, me encuentro hospedado en una casa en Berlín y les voy a contar un poco de lo que sucedió en este país. El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable en Alemania, el muro de Berlín, que partió en dos
a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría. Cayó tras 29 años de haber sido construido, y esto unió nuevamente lo que se había separado alguna vez, pero lo volvió a separar algo. Solo días antes de este acontecimiento, los berlineses, tanto occidentales como orientales, mantenían la sensación de que esta muralla de 155 kilómetros de extensión era infrancable e indestructible. Sin embargo, ocurrió. El muro cayó tras una serie de hechos políticos y sociales. Provocó la euforia de los alemanes y de ciudadanos de otras partes del mundo, que se enteraban del suceso a través de los cables de noticias o imágenes transmitidas por satélites. La reunificación de Alemania no se produjo hasta la caída del muro de Berlín, pero muchos años antes, los Juegos Olímpicos consiguieron unirla aunque fuera por un corto espacio de tiempo y a través del deporte. Fue en Roma, cuando por primera vez participó la Alemania Oriental. El COI convenció a ambas partes para que formaran un solo equipo bajo la bandera olímpica, a fin de evitar polémicas con la alemana. Ambas Alemanias repitieron la experiencia en Tokio, 4 años después. Pero así en México no sucedió, donde cuestiones políticas rompieron tan bonito lazo de unión. Muchas gracias.